Estamos acá, Vaya bien. veamos un ratito nada más, porque con ustedes teníamos el otro. Héctor, parece que Héctor. Sí, Sí. sí. No, si es que tienen algún problema con el cuestionario de didáctica, si han tenido lo han podido ver, la lectura, si se han podido distribuir, porque me está consultando María Manfredi, cómo les está yendo con los trabajos en aula virtual. O sea, eh, por más que no tengamos la presencialidad, pero sí yo tengo que poder decir cómo les está yendo a ustedes en los trabajos. No, bueno, digamos, el de didáctica, no sé, puede ser didáctica general y didácticas específicas. Ajá. Eso es lo que tenemos. Bueno, Eran dos capítulos. El de primero la fundamentación de la didáctica y después lo de didáctica especial, general y didácticas específicas. Sí. yo esto he estado elaborando, ¿eh? Sobre todo el segundo es bastante rebuscado, digamos, da tantas vueltas para que... Sí, sí, es verdad. No sé, ¿cuál es el resumen de todo eso? Que la didáctica general no sé si es más importante que la otra y que la otra aporta a la didáctica general. Bueno, no sé, hay un concepto fundamental, pero al final como que no me queda claro qué es lo que quiere decir. Bueno, a ver, Entiendo que si es general, bueno, sí, están los fundamentos, la filosofía de ella, y lo otro, bueno, es una cosa meramente aplicativa. Y entonces, pero bueno, después dice que la otra también aporta cuestiones teóricas a la didáctica general, etcétera. Bueno, eso es las ideas que me ha quedado. De hecho, ya unos resúmenes. Eso tenemos que mandar un texto, o que no entendí bien sí, cómo es. no, que tienen que mandar en el aula virtual, tienen que mandar el cuestionario respondido. Así como estamos haciendo escribir, digamos. Sí, sí, eso creo que bueno, ya, bueno, no me acuerdo, y ahora ya ni me acuerdo, pues si lo acabé, no lo acabé, pero ¿qué fecha? Había una fecha, no me acuerdo ahora. Sí, tenían 15 días, sería hasta la semana que viene. Parece. Bueno, no, bueno, en eso he estado trabajando, pero ya te digo, esas relaciones entre estas dos didácticas, madre mía, cuántas vueltas que da. Sí, sí, Al final por ahí encuentro una frase que resume, bueno, esto debe ser lo importante, me imagino. claro. Muchachos, Mauro, Jason, ¿cómo les ha ido con la lectura? Bueno, yo la verdad que esta tarde pensaba pues le pegué solamente una ojeada, así que no he profundizado en nada. O sea, aparte nos están bombardeando todos los profes con cosas que bueno, al menos a mí me es mucho más fácil y más comprensible y saco más provecho cuando ves, por ejemplo, a través de esta plataforma, el hecho de que vos estás ahí, el tiempo que te das. Claro, Que por ejemplo otros profes, que bueno, lo comento por el tema de que si es que te hacen alguna consulta, pero no por tu materia, sí, pero algunos otros profes que ni siquiera lo he visto, no hemos tenido ni siquiera una clase y me han dado los libros con trabajos que uno dice, bueno, pero bueno, pero claro, traten de organizarse en el tiempo de cuarentena, dedicándole un tiempo a cada uno, así, de los seminarios, las asignaturas. No está, como dice Héctor, Camilioni escribe un poco enredado, no deja de ser un poco enredado. Tal vez, no, no sé, a mi gusto es más entretenido lo que hemos visto en sujetos de educación que en la didáctica, pero lo que tiene de virtud la didáctica es que lo importante acá la pregunta es el cómo hacemos una clase, cómo hacemos una planificación, cómo hacemos cómo elaboramos objetivos, cómo... Es la pregunta que nos va a obsesionar en la didáctica, más bien, más que el por qué, que es más bien una pregunta de la pedagogía. ¿Ustedes han tenido pedagogía ya?
Pedagogía Sí, 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 general. Estamos cursando. Ah, ¿la están cursando? Ah, Sí. la están cursando. Bueno, bueno, la pedagogía es el fundamento, porque la pedagogía de algún modo responde a las cuestiones más del sentido, digamos, ¿no? Y de los modelos teóricos. Me está molestando. En serio, ¿no? No. ¿Sí? Fíjate sentado. Eh, la didáctica es la reflexión sobre las prácticas que son más no solamente más efectivas, sino que pueden ser más coherentes con una postura pedagógica, con un modelo pedagógico, con un enfoque pedagógico. ¿Me explico? Entonces, si yo, por ejemplo, digo, bueno, quiero pedagógicamente, quiero sostener un modelo de educación liberadora, supongamos, y no puedo simplemente plantear una didáctica en donde sea responder a un cuestionario de por sí o por no, digamos así. Está bien o está mal, una con flechas, digamos, porque eso tiene que ver con pedagogías conductistas, pedagogías en donde el comportamiento observable del estudiante es lo que permite ver si aprendió o no aprendió y es lo que permite evaluar y poner una nota, una calificación. Entonces, eh, si yo estoy planteando, supongamos, una pedagogía liberadora, una pedagogía freiriana, supongamos por ponerle un nombre, que me imagino que van a leer algo de Pablo Freire en pedagogía, no lo vamos a leer acá, lo vamos a leer, ustedes lo tienen que ir leyendo en pedagogía. Eh, entonces, ustedes tienen que darse cuenta que la didáctica es esa reflexión que, que articula lo teórico y lo práctico y se pregunta con el cómo. Y bueno, ¿cómo es el mejor modo en que los docentes resuelven esto? O en el que yo como docente voy a resolver esto. Esto de planificar, esto de armar la clase, armar un trabajo a distancia, supongamos lo del trabajo a distancia que estamos haciendo ahora. Y bueno, tiene que ser coherente una cosa con otra. Tiene que ser coherente en términos teóricos, tiene que ser coherente eh, con los recursos técnicos, los medios, y tiene que ser coherente con la posición que uno espera de los estudiantes en cuanto a sujetos de aprendizaje. Eh, entonces, el primer capítulo que ustedes tienen de Camiloni, de esta docente, aunque parezca un poco grande y un poco vueltera, como, como suele decir Héctor, esta mujer tiene muchísima experiencia como docente de la UBA y eh, como docente de didáctica en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Es decir, no es alguien a quien uno puede decir, ah, bueno, pero es cualquiera, digamos, ¿no? Entonces, ese video de presentación era como para que pudieran ver que esta mujer, esta docente, ese videito de YouTube que yo le subí en el aula virtual, es para que conociendo a Camiloni pudieran leerlo como tratando de comprender desde la voz de esta autora, ¿no? Después, entonces, cuando en la pregunta uno habla sobre los argumentos, ella misma dice en la introducción, en el prólogo, que ella escribe ese prólogo corto, sencillo, no el prólogo, sino más bien el capítulo 1 tratando de responder a qué sentido tiene el saber didáctico, la didáctica como un saber, como un saber. Entonces trata como de responderle a eso, a
a quienes están recién estudiando la didáctica o quienes ya son profesores. Y tratando de responder a esto de que la didáctica es un saber que tiene como objeto de estudio el acto educativo como una práctica concreta. ¿Sí? Entonces, una vez que sortea esta cuestión de los fundamentos de la didáctica, después se empieza a decir, bueno, pero hay una reflexión que se logra como didáctica general, que es básicamente lo que tenemos en esta asignatura nosotros, ¿sí? Como didáctica general. Pero después ustedes van a encontrar que, lo digo por conocer el diseño curricular de los profesores de primaria, ¿no? Están las didácticas de las matemáticas, está la didáctica de las lenguas, está la didáctica de las ciencias naturales, está la didáctica de las ciencias sociales. Es decir, en cada una de esas didácticas específicas hay como técnicas, modos, prácticas que son más o menos exitosas. ¿Sí? Entonces la pregunta es, ¿qué relación hay entre la didáctica general y las didácticas específicas? Es más, en la segunda pregunta yo le planteo, bueno, ¿qué relación hay entre la didáctica general y la didáctica de las ciencias religiosas? Porque es básicamente lo que ustedes deberían tener como didáctica específica, porque si van a ser profesores de ciencias religiosas, lo que deberían saber es eh, cómo, cómo ser docentes que plantean la experiencia de Dios o la experiencia eclesial o la experiencia de fe. Eso no sé si ustedes se van dando cuenta al menos de la necesidad, y no recuerdo ahora si tienen como una didáctica específica. ¿Lo tiene como didáctica específica? Me parece que no. Ah, sí, hay Tal vez lo ven sí, como catequesis o como pastoral. No, sí, y su didáctica, hay una materia que tiene así al final. Ah, ciencias religiosas y didáctica debe ser algo así. Sí, Sí. algo de eso, sí. Bien. Entonces la pregunta es la relación que hay entre didáctica general y, supongamos, ciencias religiosas y su didáctica. La relación es algo que no es siguiendo como la metáfora, y ahí vamos con la tercera pregunta, no es como si fuera un árbol y que tiene sus ramas. Por ejemplo, Héctor, si vos decís, ¿qué relación hay entre la biología, no sé, general y eh, la biología de los mamíferos, la biología no sé, de otros tipos de animales o de los reptiles? Parece como que la imagen del árbol y sus ramas es una imagen que ayuda a comprender que hay una cosa que es muy general para todos lo mismo, y hay otras Sí. cosas que son como mucho más específicas, por eso son específicas. Bueno, no es tan simple, porque a veces las didácticas específicas tienen problemas específicos que no se pueden resolver con los criterios elaborados en la general, y a veces la didáctica general aprende y reelabora sus propias conceptualizaciones desde la experiencia de las didácticas específicas. ¿Sí? De tal modo que hay como una sinergia y hay una colaboración y hay un aprendizaje mutuo entre disciplinas, pero la didáctica general entonces no es el árbol cuyo tronco es la didáctica general y las didácticas específicas van a ser como las ramas. ¿Sí? Básicamente ese es el trabajo, léanlo. La semana que viene entonces ya sería cuestión de elaborarlo.
Eh, Pueden hacerlo de a dos o de a tres, como les decía. Pueden hacerlo mediante Google Drive, con lo cual se aligera un poco la tarea de leer. Bueno, uno responde hasta acá, el otro responde hasta allá, pero después juntos pónganse de acuerdo, porque si bien pueden distribuirse en la tarea, pero al mismo tiempo en un examen final se les toma todo, digamos, ¿no? En la IEFI va todo, digamos, no, no es que, no, yo esa parte no me tocó cuando hice la tarea, ¿me explico? ¿Se entiende lo que estoy diciendo, no? Este, ya en la IEFI, que tiene la posibilidad de promocionarla con la IEFI, a esta asignatura, este, es instancia evaluativa final integradora, es decir, ahí es un final y uno puede preguntar desde cualquier bibliografía que trabajó en aula. ¿Me explico? ¿Sí? Así que bueno, yo lo voy a preparar como un videíto, también se los voy a pasar, creo, si no me abandonó la tecnología, creo que lo pude grabar esta vez. Este, y bueno, se los dejo también ahí como para que lo vean, lo repasen. Este, Tratemos de ir, yo no puedo avanzar si ustedes no van leyendo e intentando preguntar, responder las preguntas, si no trabajo con las dificultades que ustedes tienen. ¿Me explico? Porque si no estaría haciendo solamente una exposición y lo puedo hacer, sería lo más fácil para mí, pero no sería coherente con mis convicciones pedagógicas, digamos, ¿no? ¿Me explico? ¿Sí? Sí, Quisiera bueno, que como docentes ustedes por lo menos se lleven preguntas para seguir elaborándolas. Me refiero al oficio docente. Insisto mucho en esto del oficio docente porque los docentes en Argentina, no sé, en Chile, pero han sido siempre como, no han sido siempre, perdón, últimamente han estado como muy desautorizados o no valorados y no recompensados y no retribuidos en su profesionalidad, ¿no? Cuando en realidad la educación es una práctica que nos hace humanos y ciudadanos. Y si eso no se construye y si eso no se valora, las sociedades después van deshumanizándose y van desvirtuándose, ¿no? Por eso, por lo menos allá en el Carbó se insiste mucho en esto del oficio docente, ¿no? Cosa que a mí me parece excelente porque el docente es alguien que tiene un oficio y una práctica profesional, no solamente una vocación, que también la tiene, pero es una vocación que se expresa en un trabajo y es un trabajo que tiene que estar justamente retribuido, ¿no? Entonces, desde ahí es donde se trabaja esta cuestión. Esto es como si nosotros dijéramos, bueno, el médico que tiene que aprender la clínica. Si quieren una imagen, de algún modo, no sé si tienen alguna formación o algún contacto con médicos, pero una cosa es lo que estudias en anatomía, en fisiología, en esas materias teóricas, y la didáctica sería la clínica del médico, ¿sí? La didáctica es algo así como la clínica del médico. El que hago yo cuando me viene un enfermo, esa pregunta ¿qué hago yo cuando tengo que ir a una comunidad y armar un operativo de vacunación? ¿Cómo hago para enfrentar el coronavirus en este tiempo en poblaciones que no tienen agua y jabón o no están acostumbrados a lavar con lavandina? En el cómo
bueno, de algún modo la didáctica es la clínica, es la que responde a esa pregunta, el cómo hacemos, ¿me explico? Así que, bueno, traten de leerlo. Yo entiendo que los otros profes les puede faltar didáctica también. Les pueden haber dado simplemente los libros de tal página a tal página y respondan a un cuestionario. Y yo les estoy dando la posibilidad de que acá, bueno, planteen las dificultades, ¿sí? No las desaprovechen, Ujú. ¿sí? Bueno, nos vemos entonces la semana que viene, ¿ah? Bueno, muchas gracias. Bueno, Ok, Gracias. bueno, un abrazo. Yo edito esto y le subo y cualquier cosa me preguntan también en el aula virtual, ¿sí? Dejan ahí cualquier duda, consulta bueno, de alguna cosa que no se entienda, ¿sí? Bueno, un abrazo grande, que estén muy bien, cuídense, bueno. cuiden a los demás, quédense en casa, Chao, no hagan lío. Gracias. Chao, que estén bien. Chao, chao. Chao. chao.